¿Se fue la luz? ¿El ventilador no sirve de nada? En la Edad Media la gente sobrevivía a veranos extremos sin electricidad y lo hacía mejor que tú. Estas no son teorías, son 10 técnicas reales, probadas durante siglos, que pueden mantenerte fresco cuando todo lo demás falla, y hoy vas a descubrirlas. Técnica número 1. Muros de piedra como batería térmica. Los castillos y casas medievales no eran simples refugios de piedra, eran sistemas de regulación térmica diseñados con precisión. Usaban muros de piedra caliza o arenisca de hasta 2 metros de grosor. Estas piedras, elegidas por su porosidad y densidad, funcionaban como baterías térmicas. Durante el día absorbían el calor solar lentamente, y durante la noche lo liberaban poco a poco, estabilizando la temperatura interior. Mientras tú vives en casas modernas hechas de paneles de yeso que se calientan como hornos, ellos dormían frescos, protegidos por la física. Además, sabían qué áreas de la casa eran más frescas según la orientación del sol y movían sus actividades según avanzaba el día. No se trataba de lujo, sino de instinto. Algunos rincones de sus casas eran microclimas más frescos creados por la intersección de muros y ventanas pequeñas ubicadas estratégicamente. Los muros no eran pasivos, eran activos, y lo sabían. Hoy, muchos arquitectos verdes intentan imitar esta masa térmica medieval en edificios modernos. Pero lo que antes se hacía con piedra, observación y lógica, ahora cuesta miles de euros y requiere consultores. El conocimiento, como el calor, no necesita cables para transmitirse. Técnica número 2. Refrigeración subterránea persa sin electricidad. En pleno desierto iraní, con temperaturas que superan los 40 grados, los ingenieros persas de la Edad Media desarrollaron una maravilla. Almacenaban hielo durante todo el verano sin electricidad. Lo hacían con construcciones llamadas yakchals. Estas estructuras en forma de cúpulas semienterradas y recubiertas de barro y ceniza mantenían el hielo del invierno congelado hasta los meses más calurosos. El secreto no era mágico, era arquitectura. Usaban una red de canales subterráneos llamados qanats, que traían agua fría de acuíferos lejanos. El aire circulaba a través de torres de viento llamadas badgers, que capturaban brisas del exterior y las conducían a través de los depósitos subterráneos. El resultado era un flujo constante de aire frío, sin un solo motor, sin consumo de energía y con una efectividad que muchos edificios modernos aún no logran igualar. Ciudades enteras como Yazd estaban diseñadas con este sistema. Mientras tú entras en pánico si se derrite tu helado por un corte de luz de 2 horas, ellos vivían tranquilamente en el desierto con hielo almacenado. Hoy en día, estas técnicas han sido redescubiertas por ingenieros sostenibles que han logrado reducir hasta un 80% el gasto energético en climatización al aplicar estos principios. La verdadera modernidad no siempre es nueva, a veces es recordar lo que olvidamos. Técnica número 3. Vasijas de barro que enfrían con evaporación. Mientras hoy pagamos por ventiladores evaporativos de plástico que duran 2 veranos, los campesinos medievales ya dominaban el enfriamiento por evaporación usando algo mucho más simple, cerámica sin esmaltar. Recipientes como el botijo o la alcarraza estaban hechos de arcilla porosa. El agua se filtraba lentamente hacia el exterior del recipiente. Al entrar en contacto con el aire caliente, esa agua se evaporaba y en el proceso extraía calor del líquido restante. El resultado era agua más fría, sin hielo, sin electricidad y sin esfuerzo. Este mismo principio se usaba para crear microclimas en habitaciones. Se colocaban vasijas grandes en huecos de paredes o patios interiores. Al evaporarse el agua, se generaba una corriente de aire más fresco. En climas secos, el efecto era tan potente que la temperatura podía bajar hasta 15 o 20 grados respecto al ambiente. Los artesanos medievales incluso optimizaban la mezcla de arcillas para lograr más eficiencia térmica. No necesitaban entender el concepto de calor latente de evaporación. Lo observaban y lo mejoraban con la práctica. Donde nosotros tenemos manuales técnicos, ellos tenían siglos de experiencia directa. Hoy muchos vuelven al botijo por curiosidad estética, pero en realidad están redescubriendo una tecnología ecológica, funcional y duradera. Un botijo bien hecho puede durar décadas y sigue funcionando incluso cuando no hay ni un solo vatio de electricidad. Técnica número 4. Dormir bajo tierra con camas elevadas. En verano, los medievales no dormían en el mismo sitio que en invierno. Abandonaban los pisos superiores donde el calor se acumulaba y bajaban al nivel más fresco del hogar, el sótano.
Estas cámaras subterráneas, construidas con piedra y tierra, mantenían una temperatura estable y fresca durante todo el año. Allí instalaban sus camas de verano, pero no cualquier cama. Usaban plataformas elevadas hechas de madera o caña trenzada. Dormir a unos 30 o 40 centímetros del suelo permitía que el aire circulara tanto por arriba como por debajo del cuerpo, generando una corriente natural que ayudaba a disipar el calor. La propia estructura facilitaba la ventilación sin necesidad de ventiladores. Estas camas no eran mullidas ni acolchadas, eran funcionales. Las personas no se hundían en ellas como en un colchón de espuma viscoelástica moderno, que retiene el calor corporal y dificulta la transpiración. Al contrario, el cuerpo respiraba, la noche era fresca y el descanso profundo. Además, esta costumbre no se limitaba a los hogares. En regiones cálidas del Mediterráneo, las esteras elevadas también se usaban en patios exteriores cubiertos por toldos vegetales. El suelo más fresco, la sombra, la altura del cuerpo y la ventilación cruzada formaban un sistema completo de climatización natural. Nada de electricidad, solo adaptación al entorno. Técnica número 5. Lino húmedo como aire acondicionado. Corporal otra. Técnica magistral que los medievales aplicaban para vencer el calor durante la noche era el uso del lino refrescante. El principio es tan simple como brillante. Tomaban una sábana de lino, la humedecían ligeramente con agua fresca, la escurrían hasta que quedara apenas húmeda al tacto y la colocaban directamente sobre el cuerpo al dormir. ¿Qué pasaba después? A medida que el agua se evaporaba lentamente durante la noche, absorbía el calor del cuerpo, enfriándolo de forma constante. Este enfriamiento por evaporación no requería energía externa, solo aire caliente, humedad controlada y contacto directo. El lino era el tejido perfecto. Su fibra natural permite una transpiración excelente. No se pega al cuerpo, no genera sudor adicional y tiene una textura que se mantiene cómoda incluso cuando está húmeda. Además, se seca rápidamente, por lo que su efecto refrescante no desaparece de inmediato. Esta técnica era común en muchas regiones cálidas de Europa y Oriente Medio. No solo ofrecía una sensación de frescor, sino que ayudaba a conciliar el sueño incluso en noches sofocantes. Hoy intentamos replicar este efecto con mantas de gel refrigerante o cubrecolchones de alto coste, pero ellos lo hacían con una tela y un poco de agua. Incluso los niños y los ancianos dormían mejor con esta técnica. Era simple, accesible y tremendamente efectiva. Y lo mejor, se puede seguir usando hoy sin necesidad de adaptar nada. Técnica número 6. Almohadas ventiladas con relleno vegetal. El descanso nocturno no solo depende del colchón o la cama. La almohada juega un papel fundamental en la regulación térmica del cuerpo, pero nuestras almohadas modernas están hechas de espuma densa que retiene el calor y dificulta la transpiración. En cambio, las almohadas medievales estaban diseñadas para disipar el calor. El secreto estaba en el relleno. En lugar de usar plumas o espuma, las almohadas se llenaban con cáscaras de trigo sarraceno u otros materiales vegetales similares. Este tipo de relleno tiene una característica única: permite la circulación del aire a través de la almohada. Mientras dormías, el calor generado por la cabeza se disipaba rápidamente a través de las pequeñas cámaras de aire formadas por las cáscaras. No había acumulación de humedad ni sensación de calor atrapado. Además, el lino que envolvía estas almohadas absorbía la transpiración y facilitaba aún más el enfriamiento. Estas almohadas eran moldeables, adaptables y frescas, y duraban años. Hoy vuelven a aparecer en el mercado como almohadas ergonómicas de ventilación natural, pero hace siglos ya eran una solución estándar para quienes querían dormir frescos sin depender del clima exterior. El cuerpo humano libera gran parte de su calor por la cabeza. Al mantener la cabeza fresca durante la noche, se facilita la regulación de la temperatura corporal completa. Por eso esta técnica era tan efectiva, especialmente cuando se combinaba con las camas elevadas y el lino húmedo. Técnica número 7. Ventilación controlada por horario. Una de las estrategias más inteligentes y más olvidadas era el uso de horarios específicos para abrir y cerrar ventanas. Mientras hoy en día mucha gente abre las ventanas por costumbre o sin pensar, los medievales lo hacían con una lógica térmica implacable. Por la mañana temprano, cuando el aire aún era fresco, se abrían las ventanas orientadas al este para dejar entrar esa primera brisa fría del día. A medida que el sol ascendía, se cerraban las ventanas expuestas para evitar que el calor entrara.
Durante el mediodía, las casas permanecían en sombra total. Solo las pequeñas aberturas altas quedaban abiertas para permitir que el aire caliente escapara. Ya por la tarde, las ventanas del lado opuesto se abrían para generar ventilación cruzada, utilizando la diferencia de presión y temperatura para movilizar el aire. En las noches, si la temperatura exterior bajaba, se abría todo para refrescar las paredes y el suelo antes del siguiente día de calor. Este conocimiento estaba tan difundido que los textos agrícolas y domésticos medievales incluían tablas estacionales sobre cuándo abrir y cuándo cerrar, qué ventanas y por cuánto tiempo. Sabían exactamente cómo mover el aire dentro de una casa, sin necesidad de ventiladores ni extractores eléctricos. Hoy, muchos hogares modernos, mal diseñados térmicamente, atrapan el calor por abrir las ventanas en el momento equivocado. Nos quejamos del calor, pero no entendemos cómo ventilar correctamente. Los medievales lo tenían claro. Su calendario térmico no era superstición, era ciencia empírica transmitida durante generaciones. Técnica número 8. Cámaras subterráneas para conservar alimentos sin electricidad en pleno verano. Cuando se corta la luz y el frigorífico se apaga, el deterioro de los alimentos es cuestión de horas. Pero en la Edad Media, la conservación no dependía de motores. Se basaba en física, arquitectura y sentido común. Los campesinos medievales usaban cámaras subterráneas de almacenamiento con temperatura controlada que funcionaban sin una sola gota de electricidad. Estas cámaras no eran meros agujeros en la tierra, eran estructuras construidas con doble muro, ventilación cruzada y, en muchos casos, conductos de aire conectados a fuentes de agua o a pozos profundos. Su objetivo era crear un microclima estable con temperaturas que se mantenían entre los 7 y 13 grados centígrados durante todo el año, incluso cuando el exterior superaba los 35 o 40 grados. Algunas versiones sofisticadas incluían pozos fríos verticales que atrapaban el aire más denso y fresco, ubicados justo debajo de la cámara principal. Usaban poleas y cestas para colocar allí los productos más sensibles al calor: leche, frutas frescas, carnes curadas. El diseño de estas cámaras no era aleatorio. Su orientación, profundidad y materiales eran calculados con precisión empírica para evitar la humedad excesiva y aprovechar la circulación natural del aire. Incluso los monasterios mantenían registros detallados sobre la temperatura media anual de sus cámaras subterráneas, que solía variar menos de 8 grados entre invierno y verano. Esta estabilidad térmica permitía almacenar alimentos durante semanas o meses sin necesidad de hielo ni ventilación mecánica. Hoy llamamos a esto almacenamiento pasivo, pero para ellos era simplemente supervivencia cotidiana. El conocimiento de estas cámaras se transmitía entre generaciones, hasta que fue sustituido por la dependencia eléctrica. En lugar de construir casas con cimientos útiles, hoy construimos sótanos sin función, y cuando se va la luz, todo se pierde. Ellos diseñaban su arquitectura para resistir el clima. Nosotros diseñamos la nuestra para depender de un enchufe. Técnica número 9. Bebidas de refrigeración interna. Mientras tú tomas agua fría con hielo y crees que estás hidratándote, la realidad es que hay bebidas que enfrían el cuerpo de forma mucho más eficiente desde adentro, y los medievales lo sabían. No necesitaban botellas deportivas ni marketing, solo conocimiento. Una de las fórmulas más usadas era el oximel, agua mezclada con miel y vinagre en proporciones específicas. Esta bebida tenía un efecto claro: provocaba una ligera vasodilatación y aumentaba la eficiencia del cuerpo para eliminar calor. No solo era hidratación, era refrigeración estratégica. En las regiones mediterráneas se agregaban menta, melisa o romero, no por sabor, sino porque ayudaban al cuerpo a regular la temperatura a través de la transpiración controlada. En el norte de Europa se usaban flor de saúco y lino, cuyas propiedades vasoprotectoras y capilares ya fueron confirmadas por la ciencia moderna. Los trabajadores medievales no esperaban a sentir sed. Tomaban estas bebidas antes, durante y después de las actividades bajo el sol. Sabían que la hidratación debía ser proactiva y no solo usaban agua. Incluían electrolitos naturales con sales específicas y vegetales como el pepino, que reponían lo que se perdía al sudar. Estudios actuales han demostrado que muchas de estas combinaciones medievales son más efectivas que el agua sola para reducir la temperatura corporal central. Funcionaban como sistemas de enfriamiento internos. Hospitales de la época incluso prescribían fórmulas específicas para diferentes tipos de pacientes y profesiones. Mientras tú gastas en bebidas deportivas sintéticas con azúcares innecesarios, ellos dominaban el equilibrio térmico con infusiones naturales. La sabiduría ancestral que despreciamos por primitiva hoy vuelve con nombres modernos:
y con etiquetas más caras. Técnica número 10. Ropa como microclima portátil TU. Camiseta deportiva de 50 euros que absorbe la humedad no es ningún invento revolucionario. Los medievales ya tenían prendas que regulaban el calor corporal mejor que muchas tecnologías modernas. Su ropa no solo cubría, era un sistema personal de climatización. Usaban principalmente lino, una fibra natural con propiedades únicas. Absorbe la humedad rápidamente, permite la circulación de aire y se seca más rápido que el algodón. Pero lo verdaderamente brillante era cómo estructuraban las capas. Las prendas interiores eran ligeras y transpirables. Las exteriores, de color claro, reflejaban la luz solar y creaban una cámara de aire entre ambas capas. Este sistema multicapa ayudaba a mantener la temperatura corporal estable, no atrapaba el calor, lo canalizaba. Además, los cortes de la ropa estaban diseñados para dirigir el flujo de aire a las zonas más calientes del cuerpo. Cuello, axilas y espalda. Cada movimiento generaba ventilación interna. Los tintes naturales también cumplían una función. Algunos linos teñidos con plantas bloqueaban hasta un 85% de la radiación UV, lo que equivale a un protector solar de factor 15. Y todo esto sin una sola fibra sintética. Incluso las costuras y aberturas eran funcionales. Las prendas estaban diseñadas para maximizar la evaporación del sudor y minimizar la acumulación de calor. Mientras tú sufres con ropa moderna que atrapa la humedad, ellos llevaban siglos usando prendas que trabajaban a favor del cuerpo, no en su contra. La ropa medieval no era moda, era adaptación térmica, y cada detalle contaba. Durante siglos el ser humano vivió, trabajó y durmió bajo el sol sin depender de enchufes, motores ni pantallas. No sobrevivieron por suerte, sobrevivieron porque entendían su entorno. Observaban, se adaptaban y aplicaban soluciones prácticas que hoy, en muchos casos, estamos redescubriendo con nombres más sofisticados y precios más altos. Las técnicas medievales para enfrentar el calor no eran folclore ni invenciones rudimentarias. Eran sistemas de supervivencia pulidos por la necesidad y la experiencia. Mientras tú luchas contra el verano con ventiladores que se rompen y facturas eléctricas que suben, tus antepasados ya habían encontrado respuestas, sin gastar un solo vatio. Tal vez el verdadero progreso no es inventar nuevas soluciones, sino recordar las que ya funcionaron, porque cuando el calor aprieta y la red falla, no ganará el más moderno, ganará el mejor adaptado.